Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un programa muy interesante desde Tucson, Arizona, Estados Unidos. Está al otro lado nuestra querida Silvia Mayer. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo. Estoy muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Bueno, Silvia Mayer, para quien no lo sepa, es licenciada en Administración de Empresas y Comunicaciones Internacionales. Tiene un ministerio en el cual ella enseña teología, pero no cualquier teología, una teología basada en la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, de la cual ella es experta porque lo lleva estudiando muchos años. Está a punto de publicar un libro que se llama Bebe copiosamente, que está inspirado en el diario de Santa Faustina Kowalska. A ella le gusta decir que Dios no llama al que está preparado, sino que prepara al que llama. También podemos decir de Silvia que es graduada del Instituto de Divina Misericordia, como se estaba diciendo, experta en este tema, de Juan Pablo II, en Massachusetts, Estados Unidos, donde estudió a fondo la teología y el mensaje auténtico de la Divina Misericordia. Está graduada también por la Escuela de Espiritualidad del Cenáculo de Nuestra Señora de la Divina Providencia, donde ha estudiado dirección espiritual, está capacitada para acompañar espiritualmente a los laicos, y también ha estudiado las diversas espiritualidades. Entre ellas, obtuvo una certificación relativa con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y esto lo decimos porque hoy precisamente, Silvia, nos vas a hablar en un momento dado sobre el discernimiento y sobre San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Sí, así es. Bien, bueno, pues vamos entonces a empezar con una pregunta que te quiero hacer, porque nos vas a hablar del examen, de los pasos importantes para hacer un buen examen de conciencia, según nos enseña San Ignacio de Loyola. Eso es lo que nos vas a explicar después. Así es. Sí, cómo prepararnos bien el examen de conciencia de la mano de San Ignacio de Loyola, el gran experto, el número uno en la espiritualidad católica. Pero antes de eso, nos quieres hablar de otros temas para prepararnos. Por ejemplo, te preguntaría, ¿cuál es el mensaje que nos tienes que compartir ahora y por qué consideras que es tan importante? Bueno, Arturo, me he estado oyendo muchos programas, por ejemplo, que tienen que ver con la iluminación, el aviso, los últimos tiempos, las 3 noches de oscuridad, pero me quedo pensando, muchas veces hablan nomás y dan el lado científico, pero no dicen nada del lado espiritual ni cómo prepararse uno, ¿no? Entonces, me quedé pensando un día cuando estaba haciendo mi lectio divina y platicando yo con el Señor, le dije, Señor, ¿por qué no mandas una persona para que les diga qué tienen que hacer cuando venga el aviso, verdad? Entonces fue cuando sentí que en mi interior que me dijo Dios, pues sabes que tú diles, para eso te preparé. Entonces, por eso ese dicho que dice Dios llama a los que están, no llama a los que están preparados, sino que prepara a los que llama. En ese momento ya entendí lo que quería decir. Entonces fue cuando me poner a rezar y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me daba miedo porque yo no me siento muy capacitada con mi español porque mi primer idioma es el inglés. Pero me di cuenta que el no hacerlo por el español era orgullo por miedo, ¿verdad?, a fracasar o verme mal o lo que sea. Pero en ese momento se me vino en la mente Sor Faustina, cuando ella iba con el pintor para que le hicieran la imagen del Señor y nunca le gustaba cómo me quedaba. Entonces, la última vez que lo vio fue a la capilla y lloró y le dijo, Señor, ¿quién te va a pintar tan bello como eres tú? Y la respuesta que le dio Jesús fue, no en la belleza del color, ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Entonces me quedé pensando, pues tiene razón, porque en este momento yo soy nada más que un pincel, yo no soy lo que es importante, sino el mensaje que les quiero dar de Dios. Entonces ya me puse en oración para que Diosito me pusiera lugares donde pudiera hablar de su misericordia. Comprendido, me parece estupendo. Además, me recordabas a Teresa de Calcuta, que ella decía, soy un lapicito en las manos de Dios. Hay que dejar que se derrame la gracia del Señor. Nosotros estamos aquí compartiendo este mensaje y le pedimos a la Virgen que interceda para que la gracia de Dios se derrame en los corazones de los oyentes. Otra pregunta que te quería hacer, ¿tiene algo que ver la Divina Misericordia con los acontecimientos actuales en el mundo y en la Iglesia?
Sí, tiene mucho que ver. Muchas de las personas no entienden, creen que la devoción es nada más una coronilla de Divina Misericordia, ¿no? O se acuerdan de la Divina Misericordia nada más cuando hacen la novena para la Semana Santa. Pero es una devoción muy grande. Por ejemplo, la historia es una historia increíble. Juan Pablo II, precisamente dijo que esta devoción no las dejaba para estos tiempos, precisamente, ¿no? Por ejemplo, Faustina murió en 1939. Juan Pablo se ordenó como sacerdote en 1946. Fue obispo en 1958 y lo hicieron obispo de Cracovia en 1964. En 1967 lo hicieron cardenal. Entonces fue cuando él quiso hacer algo por la Divina Misericordia y le dio un proyecto a un sacerdote jesuita que se llamaba Ignacy Rossisky, no sé si lo pronuncié bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, este señor se puso a hacer un estudio del diario de Sor Faustina y al principio no quería porque decía, bueno, pues una monjita que cree que le habla a Jesús, le daba flojera, pero entonces por obediencia al cardenal Wojtyła lo tuvo que hacer. Cuando empezó a leer el diario, se dio cuenta de la gracia tan grande que estaba allá adentro, ¿verdad? Entonces, cuando él da al Vaticano los documentos que le levanta la provisión a la Divina Misericordia, porque estuvo prohibida por muchos años, ese fue en abril de 1978. Entonces, ese año en octubre, Karol Wojtyła, cardenal, lo hacen papa. Entonces, se ve que la Divina Misericordia lo seguía siguiendo, le seguía cayendo en sus manos porque Dios le dio ese proyecto a él. Por eso le dicen el Papa de Misericordia, ¿no? Entonces, fue el primer papa que no fue italiano en 400 años. Entonces, ahí se ve la mano de Dios que tuvo que sacar a un papa de Polonia para que entendiera la devoción y el país, ¿me entiendes? Sí, sí, aquí tú sabes que los detractores de esta devoción, pues lo único que pasa es que critican porque dicen que a partir del Concilio Vaticano II todos los papas posconciliares se han abierto al mundo y todo esto y solo hablan de misericordia, pero no de correcciones, etcétera. Entonces, ¿cómo distinguir esa falsa misericordia de la actual? ¿Por qué Santa Faustina enseña, según tu opinión, una misericordia que es auténtica, no nada de falsa? ¿Cómo lo resumirías en breves palabras? ¿Por qué no tienen razón en esas críticas? Antes que nada, porque si lees el diario te das cuenta que está lleno de muchos ejemplos de cómo hacía ella reparación para el pecado del mundo. Entonces no se trata nomás de decir, Diosito, perdóname y ya, me quieres así, así me voy a quedar, sino que para eso precisamente el aviso, el examen de conciencia es para que uno se vea hacia adentro y digan qué es lo que tengo que cambiar. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la Divina Misericordia falsa y la auténtica. Perfecto. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es tu inquietud más grande en estos momentos actuales, críticos del mundo, de la sociedad, de la Iglesia, de estos últimos tiempos? Y tu mensaje hoy, ¿cuál sería? Bueno, la pregunta que le hice a nuestro Señor, que sí que podía ser yo para la Iglesia, ¿no? Entonces se me vino a la mente inmediatamente la iluminación. Entonces dije, el día que llegue, lo puse primero en mí, ¿verdad? El día que llegue el aviso y la iluminación, ¿qué me va a ayudar a mí para poder salir adelante de eso? Entonces me puse a pensar con todo lo que aprendí, la vida religiosa, en diversas formaciones. Ahorita estoy en formación con Faustino, por ejemplo. Un examen de conciencia es muy importante, ¿verdad? Porque tiene uno que conocerse a fondo y si no se mete uno al fondo, en su interior, no vas a saber qué hay ahí que no le da placer a Dios. Entonces, antes que nada, iluminación, mi idea, mi sugerencia es a cómo hacer un examen de conciencia. Ahorita con todo el tiempo que tenemos en las manos, con todo lo que está cambiando, tiene la gente más tiempo en sus manos y mucha gente cree que todo lo que está pasando ahorita es un preaviso y así lo veo yo también. Pero estoy viendo también que el maligno no quiere que la gente haga cosas productivas con ese tiempo, sino que prende uno la televisión y te están diciendo cómo llenar ese tiempo que tiene uno con otras distracciones en lugar de usar ese tiempo de una manera productiva para aprender a conversar con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, esto lo que veo yo ahorita de lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, todo, lo veo yo como una mini iluminación. Sí, un preaviso, sí, estoy de acuerdo. Lo mismo que dices tú,
Lo dijo recientemente desde Estados Unidos también Conchita, la vidente de Garabandal. Aprovechemos este tiempo como una preparación para el aviso, lo mismo que tú. Y no sé, algo más que querías comentar de algún punto de estos sobre el discernimiento, la confusión en la iglesia. Pues es que sí, pues ahorita sí, estaba viendo en la noche la Biblia, ¿verdad? Y es todo lo que nos está pasando ahorita, Arturo, en todo el mundo global, tantas situaciones difíciles. Estamos viviendo ahorita una batalla espiritual, es lo que está pasando. Entonces, por eso está todo, como quien dice, patas arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, estaba buscando yo en la Biblia, yo sé, por ejemplo, si me ayudas a leer, por ejemplo, Tesalonicenses. Vale. ¿Verdad? Ahorita está todo lleno de mentira en el mundo, ¿verdad? Ven en la televisión, te quieren vender todas las cosas que están pasando, pero Dios lo está permitiendo, entonces tiene que saber uno qué hacer con esa información. Entonces, por favor, ayúdame con Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Sí, segunda Tesalonicenses, ¿no? La segunda carta. Sí. Bien, dice así. La venida de este hombre inicuo, en razón de la actividad de Satanás, irá acompañada de toda suerte de prodigios, de señales y de portentos engañosos, y de todas las seducciones propias de la maldad, para aquellos que están abocados a la perdición, por no haber aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por esto mismo Dios les envía un poder engañoso que los impulsa a creer en la mentira, de suerte que serán condenados todos aquellos que no solamente se resistieron a creer en la verdad, sino que además se complacieron en la iniquidad. Sí, y lo que pasa es que mucha gente se entregó al pensamiento del mundo, incluso desgraciadamente muchas personas en iglesia también lo están haciendo. Ahorita en los Estados Unidos se están viendo muchas cosas que no veíamos antes, ¿verdad? Mucha gente se está saliendo de la iglesia, entonces la confusión que está causando todo, sabemos de la confusión viene del maligno, ¿verdad? Entonces sí, es parte del aviso, ahí es cuando se va a dar cuenta a todo mundo todas las decisiones mal hechas que tomaron y cómo le afectó a otras personas también. Por ejemplo, tenemos que perseverar en la fe. Por favor, te encargo Tesalonicenses 2, 15 al 17. Dice así: por tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, de palabra y por escrito, y que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y por su gracia nos ha dado un consuelo eterno y una hermosa esperanza, consuele vuestros corazones y los confirme en toda clase de buenas obras y buenas palabras. Sí, entonces es lo que estaba pensando también yo, en que tiene que ser sí nuestro sí y tiene que ser no nuestro no, ¿verdad? Mucha gente está de un lado para otro, pero no se deciden para qué lado se van a hacer. Por favor, verás, para hacer ese punto, sea con Santiago 5:12. Así es, te leo Santiago 5:12, que es donde viene ese punto, como bien dices tú. Así es. Dice: hermanos míos, ante todo no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con cualquier otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para no incurrir en condenación. Sí, muy bien. Y luego, por favor, ya para terminar, el Apocalipsis 3, del 14 al 16. Exacto. Apocalipsis 3, 14 al 16 dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sí? Entonces, una persona que no es ni fría ni caliente es la persona que dice sí, así y sí y no acá, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en los Estados Unidos en las elecciones y muchas personas andan muy confundidas, no saben qué hacer, qué hacer con la votación, porque no se puede ser de un partido y ser pro vida también, porque un partido es totalmente pro aborto y el otro no. Entonces, no es casualidad, Arturo, de que Dios nos está poniendo situaciones en la vida ahorita para que hagamos
una decisión de una vez por todas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo vamos a darle gusto a Dios, y entonces Él mismo nos está diciendo, tiene que ser tú sí, sí, y tú no, no. Y ya nos da las consecuencias de las personas que no hacen eso, ¿verdad? Los va a vomitar de la boca. Entonces, eso tiene que ser un incentivo para que la persona diga, bueno, a mí no me gusta esta cierta parte, pero la tengo que aceptar porque es lo que enseña mi iglesia. Entonces, para un católico devoto tiene que pensar muy bien y usar la conciencia cómo va a votar en esta elección, pero darle gusto también o placer a Dios y que Dios esté contento con las decisiones que hace uno, ¿no? Sí. Porque Dios ve todo, no puede ser uno católico en el trabajo nomás y en la casa no, o ser católico cuando va al mandado y cuando vota no, ¿me entiendes? Tiene que ser un católico siempre, Sí. Entonces no tiene que ser dividido. Sí, las 24 horas del día, y no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces la gente tiene que empezar a iluminar su conciencia en esa manera para saber que no todas las decisiones que tomamos no nos van a gustar. Hay unas que tenemos que sacrificar lo que no nos gusta, pero que sabemos que es lo que está bien, que es lo que quiere y lo que espera Dios de nosotros. Sí, y para eso tenemos que conocernos bien, que hacer un buen examen de conciencia y que ir corrigiéndonos y para buscar encontrar la coherencia de vida, es lo que nos quieres decir. Ajá, exactamente. Y luego, por ejemplo, Santa Faustina, voy a leer algo así rapidito. Dice que nuestro Señor se fija hasta en el último polvillo que tenemos en el alma. Entonces, hasta eso tenemos que ver. Por ejemplo, si uno limpia un gabinete, ¿verdad? Y le saca todo el polvo, coges la escoba y barres todo, sacas todo el polvo, y vas con una luz, vas a ver más polvo todavía, ¿verdad? Que no se ve cuando estás oscuro. Entonces, es lo que dice Sor Faustina, que Dios siempre quiere que tengamos todo nuestro interior limpio, ¿no? Por ejemplo, Sí. los que quieren... Mande. No, sigue. Los que quieren apuntar estas citas, voy a leerlas del 71 del diario de Faustina, 324 y el 11:16. Dice, la mirada del Señor traspasó mi alma por completo y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó de su atención. Y le dije a Jesús, y pensé que ella pensó que iba a llorar cuando vio todo lo que tenía en su interior. Y ella pensó que como hacía tantos ejercicios espirituales, en la vida religiosa es muy concentrado, ¿verdad? La vida espiritual. Y todavía sí, ella dice que se veía mucho polvillo por dentro. Por ejemplo, en el 11:16, dice, cuando vine el capellán con el Señor Jesús, o sea, iba a llevar la comunión, momentos en los cuales me envuelvo una muy viva presencia de Dios y del Señor me muestra su santidad y entonces veo el más pequeño polvillo en mi alma y antes de cada santa comunión desearía purificar mi alma. Estaba viendo el otro día un programa de unos sacerdotes que hablan de la Divina Misericordia. Dicen que cuando uno entra a una iglesia, ahorita no hay agua bendita, pero tenemos en la casa, eso es una manera de quitarnos los pecados veniales también, ¿verdad? Perdona, Claro. sí, perdona, es que has leído el 1116, ¿no? 1116. Perdón. Es que no, es diferente al que tengo yo aquí, no sé, por eso. 16:11. Ah, Perdón. a ver, 1611. Ajá. 1611. Sí. Eso ya es otra cosa, sí. A ver. (1611) cuando viene el capellán con el Señor Jesús, hay momentos en los cuales me envuelve una muy viva presencia de Dios y el Señor me muestra su santidad y entonces veo el más pequeño polvillo en mi alma y antes de cada santa comunión desearía purificar mi alma. Sí, también me dijiste otro número que lo estuve buscando antes, pero no me coincidía. Ajá, ok. Así está bien esos dos, pero esa es la idea de que como Bueno, el Señor le daba a entender a ella que tenía cosas que cambiar, ¿verdad? sí. Entonces, cuando uno cuando hace un examen de conciencia y tiene esa comunicación con Dios, en el transcurso del día o en oración, se te van a abrir pensamientos a la mente de cosas que tienes que cambiar o cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces, por eso la oración es tan importante, porque es esa comunicación, es este teléfono que traigo en la mano con el Padre Celestial, ¿verdad? Si no rezas y no levantas el teléfono espiritual, no lo vas a oír, ¿verdad? Entonces, él mismo te va a decir a cuáles son esas polvillos que tienes en tu alma y tu corazón que no lo agradan, que quiere que cambie. Entonces,
En la divina misericordia auténtica, sí es cierto que Dios nos quiere incondicionalmente, pero nos quiere tanto, tanto que nos quiere salvar. Entonces, para poder salvarnos, nos tenemos que cambiar la vida, ¿verdad? Ver qué pecados tenemos para hacer reparación. Sí. Y luego, por ejemplo, a San Agustín, un dicho que tenía que siempre me ha gustado mucho, que dice, el Dios que te trajo al mundo sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. O sea que Dios ya hizo su parte, ahora te toca así hacer tu parte para poderte salvar. Pero ¿cómo vas a saber qué tienes que cambiar si no te sientas a estar en silencio con el Señor para ver qué te está diciendo, para hacer ¿cómo se dice? Introspección. Eso, introspection, te iba a decir así. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, me pongo a pensar, la gente en el mundo ahorita no entienden qué es lo que está mal, porque todo que a su alrededor le dice que está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual y en la vida corporal tenemos que ser como un termostato, no como un termómetro. Te voy a explicar qué es la diferencia. Un termómetro es una persona que está en la misericordia de su ambiente, se deja llevar fácilmente, ¿no? El mercurio sube y baja según el termómetro se pone en un café de agua caliente o se pone en un té helado. Va subiendo, el termómetro no se puede controlar, el mercurio solo baja y baja, sube y baja, ¿no? Pero tenemos que ser un termostato. Entonces, un termostato es el botón que tenemos para poder controlar la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en el mundo, en una fiesta, en una conversación y no va bien la conversación, tú puedes bajar el volumen, levantarte, apagar el termostato para no estar ahí en ese ambiente. Entonces, esa es la clase de católico que tenemos que ser y tenemos que ser la divina misericordia auténtica, es esa. Ver qué es lo que tenemos por dentro y qué tenemos que cambiar, a qué tenemos que apagar ese termostato, qué tenemos que revolver. ¿Qué ambiente andamos que nos está cambiando y no podemos o pensamos que no podemos controlar? Claro que lo podemos controlar con la misericordia de Dios. A lo mismo, la conciencia, Arturo, no es un maestro, la conciencia es un alumno. Lo tenemos que formar nosotros. Entonces, ¿cómo se forma la conciencia? Por ejemplo, estudiando la sana doctrina católica, buena lectura de personas que sabemos que conocen la fe, que son buenos ejemplos, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que ver, una persona que está en la vida caminando con el Señor y que está siguiendo la divina misericordia auténtica, son las personas que van a querer ver cómo está en su exterior para poder hacer los cambios para su salvación, ¿verdad? Bien, entonces tenemos, si ya vamos entonces ya reuniendo todo lo que nos vas diciendo, vamos a simplificar. Tenemos que vivir en gracia de Dios y tenemos que salir del pecado, tenemos que convertirnos, para lo cual necesitamos conocernos, hacer examen de conciencia, ver qué es lo que tenemos que cambiar en la vida, y para poder hacer eso necesitamos dar una serie de pasos para ese examen de conciencia. ¿Es eso lo que tú nos quieres ahora enseñar de la mano de San Ignacio de Loyola, correcto? Así es, entonces son puntos importantes que les quería hacer. Y si quieren me ayudas a dar una introducción corta de quién fue Ignacio de Loyola. Claro que sí, el gran santo español que nació en 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos, que están en el límite con Francia. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido, su jefe, la guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los médicos admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida.
A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte, en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias, pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. Esto luego él lo aplicará para sus ejercicios espirituales. En cambio, ahora, al leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, sentía una gran alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto fue lo que le fue impresionando profundamente. Y mientras leía las historias de los grandes santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, Santo Domingo, etcétera? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia de los psicólogos: cuidado con lo que deseas, porque lo conseguirás. Y entonces este hombre sigue su búsqueda espiritual hasta que llega a Manresa, a un pueblecito de Manresa, 15 kilómetros de Montserrat, en Cataluña. Y allí se puso a orar y a hacer penitencia durante un año. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iban a hacer a la humanidad. Pues eso es lo que fue este hombre. Se convirtió en un experto en los ejercicios espirituales. Y queremos que nos cuentes tú entonces, de la mano de San Ignacio, cómo hacer estos pasos para el examen de conciencia. Así es. Si quieren, estaría buena idea que lo vayan apuntando para que los puedan hacer ellos en su casa. Muy bien. Empezamos el examen de conciencia con una transición, ¿no? Me doy cuenta del amor con Dios que me tiene y que me mira cuando comienzo este examen. O sea, nos tenemos que centrar en la presencia de Dios. En Mateo 6:6 dice: pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. Entonces, antes que nada, una transición viene siendo cómo me salgo del ambiente donde estoy ahorita, de mi casa, de los niños, de mi esposo, de los quehaceres. Una transición donde se sienta uno, dice, ya voy a sacar todo de mi mente, voy a sentarme nomás con Dios, abrir la puerta y cerrar la puerta nomás él y yo solos, ¿no? Es la transición, es muy importante. Primer paso es la gratitud. Tomo nota de los dones que el amor de Dios me ha dado este día y le doy gracias a Dios por ellos. Esto se hace uno un examen de conciencia en la noche, antes de acostarse. Muchos religiosos lo hacen a mediodía y lo hacen otra vez en la noche, pero si quieren empezar con hacerlo de noche, ¿no? Entonces, los dones que Dios nos da son para edificar a los demás. Entonces, hay algo que te está pidiendo Dios que no estás haciendo. Por ejemplo, yo tenía miedo de hacer programas de podcast por mi español, ¿verdad? Entonces, tuve que vencer ese miedo para poder ser un instrumento para que usara a Dios. Entonces, tenemos que ver, nos está pidiendo Dios algo que me da miedo, me da vergüenza, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, es el primer paso, gratitud. ¿Qué dones me ha dado Dios a mí? Segundo paso, la petición. Le pido a Dios discernimiento y fuerzas y harán de este examen una obra de gracia fructífera más allá de mi capacidad humana. Se representan los pecados, palabra, obra y omisión. Entonces ahí es como vamos a empezar, ¿no? Se le puede invocar al Espíritu Santo y se pone uno, por ejemplo, palabra. Dije algo que no debí decir, omisión, no hice algo que debía hacer y no hice por miedo, por lo que sea, o por obra. ¿Qué tienes que analizar bien en tus pensamientos? ¿Qué hiciste, qué no hiciste? Para ver dónde estás con Dios ese día. Entonces es la petición. Se le pide a Dios ese discernimiento y si se centra uno en la oración con Dios, sí te va a decir porque Dios quiere que encuentres todo el polvillo que tienes encerrado en tu corazón, ¿verdad? Entonces es muy importante para este paso invocar al Espíritu Santo. Sí. Tercer paso es la revisión.
Con mi Dios repaso el día. Repaso las inspiraciones en mi corazón y los pensamientos que Dios me ha dado este día. También recuerdo aquellos que no han sido de Dios. Reviso mi lección en respuesta de ambas y durante todo el día en general. Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí se tienen los pensamientos negativos contra otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos ese pensamiento negativo con esa persona? Le tenemos rencor, no la hemos perdonado, no la queremos por cualquier razón. Entonces, ahí Diosito te está diciendo, quiero que trabajes con esto un poquito más, ¿verdad? Entonces, Dios te da la gracia para cambiar nuestra actitud sobre esas personas, sobre esos lugares. Ahorita muchas personas están desempleadas y hay otros que tenemos trabajos muy difíciles con mucho estrés, pero entonces tienes que ver, en lugar de enojarte por el estrés que tienes, mejor le doy gracias a Dios que no soy de las que estoy parada en las líneas de desempleo, ¿verdad? Entonces, la revisión, sigue Dios dándome empleo, entonces tengo que hacer lo mejor con lo que me está dando a mí. Yo trabajo con personas que tienen discapacidades, ¿no? Cuarto paso, el perdón. Le pido a Dios una sanación y su perdón que con amor y respeto por mí elimine las cargas de mi corazón. Entonces, según lo que se viene a la mente cuando estás rezando, ¿qué clase de sanación necesitas? Por ejemplo, tienes necesidad de rezar por sanación de memorias, ¿verdad? Alguien te lastimó. ¿Qué tienes que sanar? A lo mejor puede ser no sé, muchas cosas que pueden pasar a niños, ¿verdad? Ya después de grande tienen muchas consecuencias. Entonces, tienes que perdonar y pedirle a Dios a quién tengo que perdonar, porque una carga de no perdón, tú traes la carga en tu espalda, la otra persona no la está lastimando, te está lastimando a ti mismo, ¿verdad? Sí, todas las personas tenemos que sanarnos y liberarnos de cosas, en mayor o en menor medida, ¿no te parece? Claro que sí. Entonces, esta conciencia siempre te van a traer cosas a la mente de que tienes que pensar, quizás muchas cosas que no habías pensado ya en años, ¿verdad? Pero que Dios te está diciendo, es ese polvillo que tienes en tu corazón. Sí. Es una gracia muy grande cuando Dios te revela algo así y no es para enojarse, al contrario, es una gracia porque Dios está diciendo, mira, tienes esto que tienes que en tu alma, no necesariamente le tiene que molestar al Señor, sino te quiere sanar de eso, ¿verdad? Exacto. Bien, este es el paso 4. Vamos a ir un poco recapitulando. Al principio, lo primero de todo, antes del paso 1, lo primero que hay que hacer es salir de tus quehaceres habituales y pasar a entrar, ponerte en presencia de Dios para poder, poquito a poco, poder entrar en los diferentes pasos. O sea, una transición de las actividades habituales a lo que tú quieres hacer. Transición, me doy cuenta del amor con que Dios me mira cuando comienzo este examen. Luego, diferentes pasos que nos has contado ya. El paso 1, gratitud. El paso 2, petición. El paso 3, revisión. Y ahora nos estabas hablando del paso 4, perdón. Porque sin Así. perdón no hay nada que hacer, ¿verdad? Si hay Claro, rencor, estamos no, mal. Abrimos exactamente. puertas a los demonios. Sí, exactamente. Entonces, el quinto paso es la renovación. Miro el día siguiente y con Dios planifico concretamente cómo vivirlo de acuerdo con el deseo amoroso de Dios en mi vida. O sea, aquí uno se pone a pensar, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Verdad? Lo que me pasó en el trabajo, lo que me pasó en esta relación, lo que me pasó en lo que sea, ¿cómo hubiera reaccionado Jesús? ¿Verdad? Sí. Entonces, esta es la renovación. Entonces, ¿cómo es ese día cuando no hayan conquistado un pecado o una imperfección? O sea, traten todos los días de conquistar algo chico, ¿verdad? Renovación también, por ejemplo, aquí puede entrar la reparación, por ejemplo, algo sencillo que a veces, a mí, por ejemplo, no me gusta el café, pero lo tomo para no quedarme dormido en la mañana, pero en lugar de echarle leche y azúcar, me lo tomo negro para que no lo hago por placer, sino es una reparación para mí, es un sacrificio chico, ¿verdad? Sí. Cualquier dolencia que tenga una Penitencia, persona, lo haces como penitencia, un penitencia. ofrecimiento. Sí, yo tengo muchos problemas con mis rodillas, ya me operaron una, me falta la otra, ahorita que dijiste de San Ignacio me acordé de él también. Es un dolor espantoso, entonces cada vez que me levanto de mi escritorio en el trabajo y voy caminando y me duelen las rodillas, me pongo a pensar, Diosito, te ofrezco este dolor por todos los momentos que estuve caminando a lugares donde no debía de ir, por ejemplo, ¿verdad? Y lo hago como reparación.
Entonces, cada quien tiene diferentes cosas, Sí, diferentes dolencias, cosas que les molestan, aunque sea una madre, un hijo en la cárcel, algo tiene uno que puede. Y luego, ya después que terminamos con el quinto paso, volvemos a la transición, o sea, volvemos a la transición, conciencia de la presencia de Dios contigo, concluyo con mi oración de examen. Entonces, aquí puede hacer uno un examen personal, lo puedes hacer así en ese momento. Ignacio de Loyola tiene varias oraciones muy bonitas también. Después de que hace uno esta transición y ya sales de esa oración, esa conversación con Dios, no te debes de quedar ahí, sino que antes de salir de tu cuarto tienes que poner lo que le dijiste a Dios en práctica, ¿verdad? Porque si vas a estar pensando nomás de qué tengo que hacer y no vas a hacer nada, no va a haber obra, se te va a olvidar otra vez lo que te dijo Dios que quiere que sí, cambies. Entonces, se le dice a Dios, por ejemplo, Señor, con tu ayuda y gracia, deseo que me quites un ejemplo, un mal hábito del chisme, por ejemplo, ¿verdad? sí. Entonces, quiero hacer reparación por mis ofensas pasadas. Entonces, ahí puede decir, por ejemplo, te prometo estar callada por 2 horas sin hablar con nadie. Y para unas personas que hablan mucho, es mucho Sí. sacrificio. A mí me gusta mucho el silencio, para mí no es sacrificio. Esto es sacrificio, hablar. Silvia, por ejemplo, ¿qué piensas? Si sería interesante, conveniente hacer estos pasos con una libreta al lado y un bolígrafo por si quieres apuntar alguna cosa, algún propósito o algo. Sí, ahorita les voy a dar unos ejemplos de Santa Fatina también y decirles dónde encontraron el diario y los que no tienen, lo que pudiera hacer, Arturo, es mandártelo por internet y lo pueden bajar ellos de tu canal si se puede. No, pero yo me refería, al margen de eso, me refiero a que cuando tú estás haciendo el examen de conciencia y todos estos pasos, Sí, el Señor normalmente pues te va dando mociones, te va dando inspiraciones, te va dando, haciendo ver cosas que tienes sí, que sanar o que tienes que corregir o propósitos de cambio, sí, actividades, lo que sea. Entonces, sí. quizá tener algo para anotarlo porque si no, que luego no se te olvide. Sí, es muy bueno, dicen que es muy bueno escribir porque, por ejemplo, yo tengo muchos diarios y a veces saco un diario de notas que tomé hace 2 años y se ve uno, se puede ver crecimiento espiritual, se puede ver también, por ejemplo, puntos que no entendías o no te llegaban todavía, puede ver cómo cambiaste, cómo hiciste en tu devoción, por ejemplo. Entonces, es muy importante también tenerlos en un lugar muy privado, ¿verdad? Sí, Pero sí, es muy buena idea. Dicen que escribir los pensamientos que tiene uno siempre es muy buena idea. Entonces, yo, por ejemplo, aquí hice una oración de propósito tomado del diario de Sor Faustina y tomé puros, frases chicas y cortitas y hice una más larga, ¿no? Por estupendo. ejemplo, estos son puros de Santa Faustina. Por ejemplo, voy a dar también el número del diario por si los quieren apuntar. Estoy haciendo en este momento una resolución firme y eterna en virtud de mi gracia y misericordia. Fidelidad a las pequeñas gracias tuya. O sea, ahí está un propósito de ella, ser fiel a las gracias que le da Dios, ¿verdad? Es el diario 716. Dice ella, oh Cristo, aunque se requiere mucho esfuerzo, todo se puede hacer con tu gracia. Entonces ahí ella está diciendo, tengo que creer eso y tener confianza en Dios y saber que todo se puede con Él, ¿verdad? Entonces es el diario 1696. Es un propósito de ella porque muchas veces se nos olvida que nos ahogamos en un vaso de agua porque pensamos que estamos haciendo todo solos, pero no es así. Dios está con nosotros. Dios mío, mi única esperanza, he depositado toda mi confianza en ti y sé que no me decepcionaré. Muchas veces la confianza también, cuando se ponen las cosas peor de lo que están, dije, bueno, pues no me oyó. Lo que pasa es que muchas veces se tiene que poner algo peor para poderse relacionar, ¿no? Es el diario 317. Oh Jesús mío, dirige mi mente, toma posesión de mi ser, enciérrame en lo más profundo de tu corazón y protégeme a los ataques del enemigo. Mi única esperanza eres tú. Es el diario 76. De aquí es un propósito, ella está diciendo también que es lo que es el plan que tiene ella, que para protegerse del enemigo se va a encerrar en el corazón de nuestro Señor.
Se fijan cómo son propósitos, Sí. que son generales, pero son cosas que en el día a ella se le ven en la mente y es lo que le dice el Señor que va a hacer, ¿no? Sí. Confío firmemente me comprometo totalmente en tu santa voluntad, que es la divina misericordia. Muchas veces queremos hacer propósitos, si no confiamos en Dios, entonces no nos sirvió de nada la meditación, porque no estamos creciendo en esa confianza que tiene Dios que tengamos. Entonces, que sea ese un propósito siempre, creer en la confianza, o sea, confiar en la misericordia de Dios y pedirle la gracia para poderlo hacer, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, voy a pasarme aquí, Santa Faustina también le tenía devoción a Ignacio de Loyola, incluso él fue uno de los santos que más seguía la orden. En el diario de 905, sí, escribe ella, examen de conciencia, continuar lo mismo, unirme con el Cristo misericordioso, ¿no? Ese es el plan de ella. Ahora la práctica que ella se pone por el día, dice, el recogimiento interior, es decir, la rigurosa observancia del silencio. Es muy importante, la gente está muy ahorita, tienen que tener ruido siempre en el fondo, si no se sienten a gusto. Sí. Incluso yo tengo una amiga que me dice, tengo que tener el radio prendido y la televisión al mismo tiempo, si no me pongo nerviosa. Entonces digo, bueno. Eso es habitual, eso es habitual. Tú vas a una casa y te encuentras que vas a visitar a alguien y está hablando contigo, te recibe en la casa, está hablando contigo, pero la televisión está puesta con mucho ruido y tú dices, pero bueno, ¿para qué pone la televisión tan fuerte si estamos aquí hablando entre nosotros? Y no puede apagar la televisión siquiera estando con alguien. No, y si le hablas por teléfono a alguien no lo puedes oír. También. No lo puedes oír. Entonces dice ella en el 906, en los momentos difíciles contemplaré el clavado y silencioso corazón de Jesús en la cruz, y de las llamas que brotaron de su corazón misericordioso fluirá sobre mí la fortaleza de la fuerza para luchar. O sea, ahí está poniendo ya en práctica su confianza en Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los días tenemos que tener algo, aunque en la mañana se puede hacer una breve examen de conciencia, ponerte tus sufrimientos, qué es lo que voy a hacer ahora, y en la noche haces tu examen de conciencia para ver cómo te fue en el día, ¿verdad? Sí. Entonces, si los que tengan el diario de Sor Faustina, les encargo mucho que lean el párrafo 861, que son propósitos generales. Les voy a leer uno que otro nomás. Ella tiene aquí 15 propósitos generales, ¿no? Que ella misma se pone, por ejemplo. Dice, en cada momento de mi vida cumplir fielmente la voluntad de Dios y vivir en ella. Es un propósito que se pone ella. Y luego, por ejemplo, en el examen de conciencia de la noche, preguntarme, ¿y si me llamara hoy mismo? Esta es una buena pregunta. Por ejemplo, si te haces ya para acostarte y haces tu examen y dices que si no amanezco, me duermo y ya no amanezco, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar con Dios en ese momento? Entonces ahí está muy bien hacer un acto de contrición, por ejemplo, porque nunca sabemos, ¿verdad?, si vamos a amanecer. Sí, esto que dices tú lo insistía mucho el padre Jorge Loring, decía que todos los días al acostarte tenías que hacer ese acto de contrición sencillo, que él lo resumió en 3 palabras: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, todas las noches al acostarte, y de esa forma te entrenabas para estar listo, sí, para el día que te llegara, sí, la hora. Luego, por ejemplo, dice ella también, la presencia de Dios es el fundamento de todas las acciones y mis palabras, de mis pensamientos. O sea, es el propósito que se ponía ella siempre. No abría la boca para hablar, sino pensaba ella que iba a darle gracias a Dios o a alabar a Dios, ¿verdad? Sí. En el diario 448, ella habla de San Ignacio de Loyola, precisamente, dice que hacía los exámenes de él, los exámenes espirituales, y dice que una vez en la misa lo vio, ella le preguntó algo según una novena que le estaba haciendo, lo vio parado enseguida del altar, y le dijo ella, le enseñó el libro de los ejercicios espirituales, que le dijo que era un regalo para la comunidad de ella, porque ellos siguen esos ejercicios espirituales, ¿no? Entonces, ya para terminar, Arturo, antes que nada, para el aviso, váyanse a confesar en cuanto puedan, ¿verdad? Porque dicen, muchos sacerdotes están diciendo que cuando llegue todo, la gente se está empezando a dar mucha cuenta,
van a hacer unas colas tremendas para confesarse. Entonces, empiezan a hacer una conciencia. Puede ser la conciencia nomás por ese día, puede ser una conciencia de examen para toda la semana, por ejemplo, ya dando un repaso de todo lo que pensaste durante el transcurso de la semana. Puede ser uno, por ejemplo, un examen de conciencia por todo el año, por toda tu vida. Entonces, para que hagas una confesión general, eso es muy conveniente, ¿no? Ir pensando en toda tu vida. Por ejemplo, uno me dice, pero pues, ¿cómo pienso en toda mi vida? Se me olvida. Pero puedes empezar, por ejemplo, con tu memoria más profunda, lo más chiquito que te portabas mal, ¿verdad? Entre los 10 y 15 años. ¿Qué puedes confesar ahí? Entre los 15 y los 20 años, cuando te fuiste a estudiar a la universidad, a los lugares que has ido, personas que entraron en tu vida, a ciudades, eventos, ¿verdad? Todas esas cosas te pueden ir recordando que son las cosas que tienes que pedir perdón a Dios para que las puedas incluir en una confesión general, ¿verdad? Y entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? No, nada más, que creo que, como tú hemos comentado antes, estamos en una situación como de preaviso y que conviene aprender a hacer estos exámenes de conciencia y para conocernos y pedir al Señor la gracia de ver en qué tenemos que corregirnos, ¿no? Pero por supuesto siempre desde la gracia de Dios, desde el agradecimiento, como has dicho antes, y desde mirarnos como Dios nos mira. Así es. Entonces, Y saber que nos está viendo con unos ojos misericordiosos. exactamente. Y que Dios lo único que quiere es darnos ánimo siempre, aliento para ir hacia adelante, mirar siempre hacia adelante, como dice el Señor en el Evangelio. Quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. O sea, Así siempre lo que miremos para atrás, como has dicho, para hacer una confesión general, si puede ser conveniente hacer esa confesión, está bien, porque hay que hacer una confesión general, si la necesitas hacer, perfecto, pero siempre mirando hacia adelante, sabiendo que el pasado, si nos arrepentimos de verdad, pues queda en la misericordia de Dios, queda enterrado en el mar de la misericordia de Dios y que tenemos que mirar hacia adelante para poder seguir al Señor. Así es. Y no se les olvide hacer reparación. Sí. Reparación, mucho sacrificio, mucha penitencia. Efectivamente. Pues tú sabes que tenemos un canal de oración que se llama Oración, Formación y Acción Católica, que todos los días a las 3 de la tarde, hora de Madrid, España, que es la misma hora del Santuario de Santa Faustina Kowalska, nos unimos a ellas todos los días a las 3 de la tarde del Santuario de Santa Faustina para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Luego hacemos la coronilla de San Miguel Arcángel, después la coronilla de reparación, y aquí es a donde yo quería llegar para comentarte eso, que hacemos una coronilla de reparación según las enseñanzas de Fátima, del ángel de Portugal y de la Virgen en Fátima, en donde pedimos intercesión por aquellos que Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por todos aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esa coronilla de reparación pues se repite así muchas jaculatorias. Y luego hacemos el Santo Rosario. Sí, es muy importante hacer eso, oración de reparación, de penitencia y pedir esa gracia de poder hacer penitencia y reparar los pecados propios y ajenos. Sí. Bueno, pues pronto esperamos que publiques tu libro, Bebe copiosamente. Tienes expectativas, ¿verdad? Sí, incluso la semana que entra, el 5 de octubre es el día de Sor Faustina y el 1 de Santa Teresita, entonces lo voy a mandar el 3 de octubre para que las dos me ayuden. Sí. Voy a mandar a otro publicador y con el favor de Dios tengo mucha esperanza en este publicador porque se dedica nomás a publicar programas y es un programa que escribí yo, Formación para el Alcohólico y el Drogadicto. Sí, es un libro que es programa para formar a que los alcohólicos y los drogadictos puedan salir de su postración, pero de una forma católica, digámoslo así. Sí, exactamente. Sí, con todos los sacramentos, ¿verdad? Porque hay otros grupos que nomás tienen 12 pasos, pero aquí no son 12 pasos, son pasos por vida los que tienen que dar para que vayan cambiando de un nivel a otro. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias, Silvia, por tu presencia otra vez con nosotros. Esperamos volver a verte en otro próximo programa que
Si nos quieres adelantar de qué podría ser o prefieres que sea una sorpresa. No, si se pudiera, pues quiero concentrarme en la oración, en lo que me está pidiendo el Señor ahorita. Por ejemplo, me gustaría darles una charla en qué es Lectio Divina, Ajá. cómo se reza con la Biblia, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, Ignacio de Loyola también tiene otra clase de oración que se llama oración usando todos los sentidos. Ajá. Esa Muy me gusta mucho también, porque no nomás es rezar oraciones vocales, sino en ese momento que está uno solo, ¿cómo haces eso también? Esa es la conversación con Dios. Entonces, ese de los sentidos me gusta muchísimo. Me parece muy oportuno, porque, como te estaba diciendo antes, en nuestro canal, pues dedicamos mucho tiempo a la oración vocal, que está muy bien, pero que no es la única, ni ¿No? mucho menos. De No. hecho, tenemos que ir avanzando en la oración hasta llegar a la contemplación. Exactamente, incluso también les queda dar uno de cómo hacer una meditación según Teresa de Ávila. Estupendo. Bueno, pues si te parece, lo puedes ir preparando y en próximos programas, si Dios quiere, pues estaremos encantados de escucharte. Por favor, muchas gracias Arturo, me dio tanto gusto que me invitaras y que me dieras esta oportunidad para hablar con tus oyentes. No saben si saben que yo soy la perigüeña que está, pide y pide oración, pero de Sí, eso por todos también. sí, tú eres la famosa pedigüeña cuando puedes apuntarte, porque tienes mucho mérito que te apuntes en nuestras oraciones, porque tú tienes 9 horas menos, imagínate, son las Sí, 6 de la mañana cuando empezamos a rezar nosotros. así Y, es. y pides siempre oraciones, tanto por tu marido Mario, para que salga de esos problemas que tiene en el corazón, que estaba muy debilitado en el corazón, como Sí, también nos pides oraciones por tus circunstancias laborales y demás. sí. Y mis ministerios, por favor, que mi Exacto. ministerio no es mío, sino que quiero que llegue allá a las personas que lo necesitan. Amén. Bueno, Amén. pues nada, pues te encomendamos, te vamos a tener cada vez más presente en la medida que compartes con nosotros estas charlas, pues te vas haciendo más conocida y entonces pues todas tus peticiones de oración serán mejor acogidas. Así Este es. vídeo me parece que lo voy a subir a los 3 canales, Arturo Periodista Católico, Arturo Periodista Católico 2 y Oración, Formación y Acción Católica. ¿Por qué? Porque pienso que es interesante para los 3 canales y porque sé que hay personas que no están suscritas a los 3, sino hay Ujú. alguna que está suscrita solamente al principal, otra solo al de oración, otra al número 2, gente que va llegando nueva, y entonces de esa forma me aseguro que todas las personas inscritas puedan conocer pues lo que nos has compartido hoy. Y le voy a tener a todos en mis oraciones también. Sí, que te tengan pendiente que rezando por ti, claro que sí. Sí. Ujú. Bueno, Muchísimas gracias, Arturo. Fue un nada, placer. muchas gracias a ti. Terminamos como siempre con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Como tú sabes, Silvia, esta oración la pidió la Santísima Virgen María en las apariciones de Ámsterdam para Sí. pedir pues la segunda venida o segundo Pentecostés, o sea, el Sí. segundo Pentecostés, iluminación de conciencias o gran aviso, y también el quinto dogma mariano. Entonces estamos pidiendo con esta oración que de alguna forma estemos preparados, como tú nos has venido a decir, que estemos preparados para cuando sea ese gran aviso o segundo Pentecostés, para quien lo esté esperando, pues que estemos lo mejor preparados posibles. Así es. Así es. Esperemos que con la lección que nos has compartido hoy, pues poquito a poco seamos capaces de ir puliéndonos con la gracia de Dios, que el Señor nos vaya puliendo con nuestra colaboración, porque el Señor nos respeta. Estoy a la puerta y llamo. El que escuche y me abre, pues entraré con Él y cenaré con Él. Exactamente. Si le abres la puerta a tu corazón, va a entrar rápido, les prometo. Bueno, pues confiamos en ti, Señor. Jesús Fantovie, Jesús, confío en ti. Jesus, I trust in you. Amén. Amen. 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 Gracias, Arturo. Gracias a todos. A ti, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Gracias.